Gracias, presidente. Buenos días a todos. Pedirles disculpas en primer lugar porque no tengo la voz en los mejores momentos, pero cuando preparaba esta intervención pensaba que hoy me iba a sentir como el protagonista de Atrapado en el tiempo, ya saben, el del Día de la Marmota, que se repite una y otra vez. Pensaba también que iba a venir aquí, a este Parlamento, y encontrarme una vez más con su visión frontal sobre la propuesta que he traído en varias ocasiones y además de manera muy reciente. Creía incluso que algunos de los presentes haría el chiste fácil al respecto, Valdemoros versus su deflactación. Y pensaba que se perdería de nuevo una estupenda ocasión para hacer algo bueno por la sociedad navarra, porque por supuesto una vez más se iban a negar a reconocer el papel de unión del pueblo de Navarro como posición útil al servicio de Navarra, con propuestas que hacen mejorar las cosas. Y les digo que en esta preparación de esas palabras solo faltaba que sonara el I Got You Baby, la canción que oía todas las mañanas el protagonista del Día de la Marmota. Pero, oh sorpresa, ayer, fíjense qué casualidad más casual, el consejero Arasti, que la verdad me hubiera gustado que hubiera estado presente, creo que es lo mínimo que podía haber hecho, anunció que el Gobierno deflactará el IRPF. Y lo hará centrándose en las rentas bajas y medias. Esto, evidentemente, sí que me sonaba. Esta música me sonaba, de hecho, muy conocida. Justo lo que hemos propuesto en creo que 6 veces con la de hoy en el último año y medio. Así que me presento a este debate satisfecha. Evidentemente no lo hago porque la moción vaya a ser aprobada, porque no lo creo. Buscarán excusas para su rechazo, argumentando que no les gusta la concreción de la propuesta, que falta alguna coma, alguna frase en la exposición de motivos o incluso la razón más peregrina de todas, que el consejero la anunció ayer. En fin, que vayan ustedes a saber. Pero miren, en el fondo les digo que no me importa demasiado. No me importa porque han hecho suya una propuesta que no nos hemos cansado de defender y de traer a esta Cámara para mejorar la situación de muchas familias y hogares navarros. Así que estamos de enhorabuena, compañeros de Unión del Pueblo de Navarro, porque como antes decíamos, somos una oposición que hace que pasen cosas con el ánimo de mejorar el día a día y el futuro de los ciudadanos. Y además lo hacemos con instrumentos de carácter foral, con instrumentos de autogobierno, con iniciativa con tintes navarros y no de la manera que ansiaba el vicepresidente señor Taberna, tal y como expuso en el último pleno, que no era otro que esperar a que el Gobierno de España moviera ficha, prorrogando las medidas existentes hoy para contrarrestar la subida de precios. Pues ese instrumento foral es la fiscalidad, y en este caso a través de una deflactación en varios conceptos del impuesto de la renta de las personas físicas. Lo anunciamos en nota de prensa el pasado 6 de octubre, la registramos en esta Cámara y hoy la traemos a debate en el Pleno. Lo negarán, claro, pero me parece evidente que hemos forzado a que ustedes ayer hicieran su propio anuncio sobre el tema. Así de claro, no tengo duda de ello. Ni siquiera han dado detalle de cuantías con la que valorar su medida. Lógico, por la premura, lógico, por no decir improvisación del anuncio para adelantarse al debate de hoy. Dirán que tienen su plan y en ello se escudarán para no aprobar la moción. Pues muy bien, pero yo no voy a dejar de dar mis argumentos, los que de un modo u otro ya he defendido en varias ocasiones aquí en esta tribuna, y así de paso apuntan algunas ideas. Y lo voy a hacer para dejar claro que es una buena medida en todos los detalles que la presento, porque los detalles, alcance, cuantía, son relevantes, dado que no habíamos conocido inflación de tal magnitud y naturaleza desde hace casi 40 años. Vaya por delante que ustedes se han limitado hasta hoy a deflactaciones insuficientes y puntuales del 2%, más cosméticas que otra cosa y lejos de la inflación padecida. Y miren, la realidad siempre es tozuda. Mientras ustedes se negaban a deflactar el IRPF el año pasado, la inflación seguía comiéndose poder adquisitivo de las rentas de la sociedad navarra. Se lo dije, se iba acumulando un efecto de erosión continuada. Lo advertimos, pero era mucho más fácil llamarnos catastrofistas, ¿verdad? Miren, defendemos sin complejos medidas que creemos razonables ante la situación que vivimos. Y la deflactación es una de ellas, porque vemos lo que pasa en la calle. Hay cada vez más voces que pregonan que lo están pasando realmente mal. Recuerdo un reportaje en Prensa Navarra de mitad del pasado septiembre con el siguiente titular:
la subida de precios vista por los consumidores navarros. En él se daba voz a 5 ciudadanos navarros para exponer en primera persona la vivencia de la crisis. Se podían leer frases que cito textualmente: no puedo ahorrar y a fin de mes me voy a comer a casa de mis padres. Me siento frustrado y desencantado con todos los políticos porque no entiendo cómo no estamos todos en la calle para quejarnos, estamos estando cada vez peor. Tengo 28 años y mi pareja 31 y esta situación no ayuda a que podamos formar una familia. Esto es lo que viven los ciudadanos navarros en el día a día y las estadísticas cuentan algo parecido. En el año transcurrido desde que presentamos la última vez una moción similar, hemos visto que el coste de la cesta de consumo ha aumentado un 3,5%. Igual les parece poco porque venimos de tasas de 2 dígitos, pero no se engañen, que una tasa así duplica el objetivo del Banco Central Europeo. Les recuerdo que es el objetivo con el que se pretende garantizar el poder adquisitivo de la gente. El 3,5% se acumula a la inflación anterior. Hablamos, en media, de que en ese periodo la leche ha subido a los huevos un 11%, por no hablar del 70% del aceite de oliva. ¿De qué estamos hablando? Miren, de una manera muy concisa. Lo que a principios de 2021 podíamos comprar con 100 euros, en media hora nos cuesta 118 euros. Fíjense lo que supone. Llevamos acumulada una pérdida de poder adquisitivo de nada menos que del 18%. Y me voy a parar un momento en este dato. En este Parlamento he escuchado cómo se presumía, fue el señor Garrido, que la inflación española se encontraba ahora entre las más altas de Europa. Le concedo que es una buena noticia, sin duda. Las más bajas, perdón. Le concedo que es una buena noticia, sin duda. Pero no nos vengamos arriba, que no podemos perder la perspectiva completa del problema si queremos dar soluciones. Porque en este episodio de inflación, la tasa española ha alcanzado máximos superiores a las de muchos países en Europa. Si hacemos balance, además, resulta que la pérdida de poder adquisitivo es más o menos la misma que la media de la zona euro. E incluso los alimentos han subido, por ejemplo, bastante más que en la zona euro. Vamos, nada que presumir. Pero pongámonos a pensar convencidos y a debatir acciones que ayuden a paliar los efectos negativos de esta merma de nuestro poder adquisitivo, causada por la inflación. Por un lado, los efectos de una pérdida directa provocada por el mero hecho de que tenemos que pagar precios más altos. El problema es que no estamos ante una inflación fundamentalmente de costes, que nos empobrece sí o sí. Solo siendo más productivos podemos recuperar esa pérdida vía mayores salarios. Esto bien saben que llevará tiempo, porque es un desafío de medio plazo. Pero también tenemos un efecto indirecto con la inflación. En primer lugar, por sus efectos con los impuestos, que son la razón de esta moción. José Félix Sanz, un economista español que ha dedicado una gran parte a estudiar sobre el tema de la deflactación del IRPF, cuantifica este sobrecoste fiscal en 700 euros al año por contribuyente. Y, en segundo lugar, a modo indirecto, los efectos que las medidas necesarias de política económica para poder combatir esa inflación. He utilizado la zona euro como referencia para la comparación, a fin de cuentas con quién hay que compararse, porque compartimos la política monetaria. Esa medida antiinflacionaria tiene, por desgracia, efectos secundarios negativos para quienes la sufren. Miren, cuando estábamos debatiendo la última moción, la pasada legislatura, sobre este tema, el tipo de interés del Banco Central Europeo estaba en el 1,25. Hoy, después de una decena consecutiva de subidas, está en el 4,5%. ¿Qué supone esto? Que el Euribor ha subido en torno del 2,5 al 4,2 en los últimos 12 meses. Es brutal. Ya ven, otro golpe a la capacidad de compra de muchos hogares. Consecuencia, menor poder adquisitivo. Lo peor es que no se sabe cuándo van a bajar estos tipos. El BCE ya ha dicho que quizá los mantenga o incluso elevarán su tipo de interés si la inflación no se doblega. Y las proyecciones más recientes que publicaba el FMI la pasada semana dicen que este año terminaremos en España en torno a un 3,5% y el año que viene incluso un poquito más, un 4%. Lo que quiero decir con esto es que vamos socavando continuamente nuestra capacidad adquisitiva. Tengan en cuenta que en ese momento el FMI no tuvo en cuenta lo que está pasando en Israel y Gaza, que tiene muchas implicaciones, por lo que dicen, de geopolítica o estrategia, con una escalada posiblemente de subida de precios en los temas energéticos. Con lo cual me lleva a la razón de nuestra propuesta, la deflactación del IRPF para corregir este efecto indirecto que la inflación tiene sobre nuestro poder adquisitivo al erosionarlo vía impuestos. Antes de nada, quiero aclarar una cuestión fundamental. Miren, no estamos proponiendo una rebaja impositiva.
En todo caso, es un ajuste técnico del impuesto ante la distorsión que introduce la inflación. Cuestión que parece que una vez por todas, y viendo el anuncio del consejero, quizá ya se han convencido, porque con los compañeros de viaje directos de gobierno, Geroa Bai y contigo Zurekin, y amistades peligrosas en materia fiscal de la pasada legislatura con Euskal Herria Bildu, lo de bajar impuestos no va con ustedes. Así que repito, para que quede bien claro, ese primer paquete de medidas, como única protagonista es la deflactación de la tarifa, que no es una reducción de impuestos. Una deflactación es una medida para hacer que la gente tribute conforme al poder adquisitivo de su renta. Es una medida para impedir que un sistema fiscal diseñado y expresado en términos nominales convierta la inflación en una subida encubierta de impuestos, que resta capacidad económica real a la gente y que nadie ha propuesto, ni mucho menos ha aprobado en este Parlamento. Quisiera explicar esta idea de manera muy breve, porque me parece que es útil utilizar números para que el debate sea mucho más fructuoso. Miren, si alguien gana, digamos, 20.000 euros al año y la inflación se ha encarecido, lo que les decía, un 18% acumulado, ¿se le seguirán cobrando impuestos por 20.000 euros? Desde luego es lo que gana, pero lo cierto es que ahora esos 20.000 euros valen solo 16.400, un 18% menos. Ese es su verdadero poder adquisitivo, conforme al cual debería tributar. Eso es lo que se lograría con la deflactación y se impediría que la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación se viera agravada porque a esa persona se le cobren impuestos de más que reducen su renta disponible real, su capacidad adquisitiva. Para agravar la capacidad económica, que por cierto es un principio fundamental de nuestro sistema tributario, tendríamos que deflactar los tramos y otros parámetros nominales del IRPF. De esa forma cambiarían en términos nominales o monetarios, pero permanecerían inalterados en términos de poder adquisitivo. En el ejemplo, deflactando, tendríamos que los tramos se desplazarían un 18% hacia arriba. Esto haría que la renta nominal de 20.000 euros pudiera caer a un tramo anterior o gravarse en mayor proporción a un tipo inferior. Es decir, que se gravara conforme a su capacidad real, los 16.400 euros. Y con esta premisa es con la que traigo la propuesta. Una propuesta de deflactación solo para rentas bajas y rentas medias, dejando al margen rentas por encima de 50.000 euros, porque entendemos que en la situación actual se debe repartir el empobrecimiento que una inflación de costes sí o sí provoca. Hay que hacerlo apoyando con claridad a los hogares más vulnerables y a las rentas medias. Nuestra propuesta, además, no aboga por una deflactación completa, equivalente al total de la inflación acumulada e igual en todos los tramos. Estamos proponiendo una deflactación parcial y progresiva, que contribuya, insisto, a repartir los efectos de la inflación entre todos los agentes económicos de una manera justa. Estamos hablando de una deflactación máxima de un 9,5%, que sumada al 2% de la deflactación que ya lanzó el Gobierno en el año 2022, corrija casi 2/3 partes de la subida del 18% de los precios. Recogemos en esta deflactación dos conceptos más: los mínimos personales y familiares, así como las deducciones por trabajo. Esto deja en manos del Gobierno parte de la extraordinaria recaudación motivada, al menos parcialmente, por la inflación. Les doy una cifra: fueron más de 1.100 millones de euros entre el año 2021 y 2022. Un dinero que creemos puede servir también para medidas redistributivas que amortiguen el impacto de la inflación para quienes más lo sufren e incluso para aquellas personas que no entran como contribuyentes en el impuesto de la renta de las personas físicas porque ganan menos cantidad que el mínimo para tributar. No me voy a extender más porque no les tengo que convencer, visto lo visto, de que la deflactación no es una medida fiscal de corte ideológico. A pesar de ello, y voy terminando, cuento con su oposición a nuestra propuesta. Pero también les digo que seguiremos presentando medidas en el ámbito de la fiscalidad, porque la realidad me dice que poco a poco les va calando. Y si se trata de dar ideas, tengan por seguro que lo seguiré haciendo con mucho ahínco. Me alegra saber que los hogares navarros puede que reciban los beneficios de esta medida que me parece de justicia.
O eso espero, porque sería una auténtica decepción para Navarra que el anuncio que han hecho quede en un parto de los montes o en mucho ruido de pocas nueces, si terminan presentando otra vez más una deflactación insignificante ante la magnitud de la inflación acumulada. En cualquier caso, presidenta, honestamente le digo que estudiaremos la propuesta que en estos términos su Gobierno traiga a este Parlamento. Nada más y muchas gracias.